Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a la última clase y justo, ¿qué vamos a debatir hoy? La clase pasada hicimos un paneo de cómo surgió el pensamiento jurídico crítico, qué ideas básicas tuvo el pensamiento jurídico crítico o qué ideas filosóficas lo sustentaron, también ideas jurídicas. Les hablé, por ejemplo, en las ideas filosóficas del marxismo clásico, del, de también del neomarxismo occidental, que es la Escuela Crítica de Frankfurt. No nos dio tiempo, yo con mucho gusto hubiera querido que leyéramos algo por ahí de esto, como hemos hecho en todos los capítulos que leímos un poquito de fundamento filosófico. Bueno, lo hicimos hasta Naturalismo, ya no pudieron leer en Positivismo, pero está en la página, está en mi página, ahí está puesto una lectura de fundamentos filosóficos si se la quieren leer a alguien o algo, pero es para su consumo, no va a ir a su examen ni nada. Y también lo que he hecho es que cada tradición tenga fundamentos filosóficos, ¿no? O podríamos haber leído alguna lectura de Marx cuando habla del conocimiento, ¿no? De por qué el conocimiento no solamente tiene que ser un conocimiento descriptivo de la realidad, sino un conocimiento que implique transformar la realidad social que tenemos. ¿Está bien? Eso es muy importante. Después les dije que en materia de ideas jurídicas, evidentemente los realismos jurídicos nos influenciaron mucho a los pensadores jurídicos críticos, ¿no? Esos realismos jurídicos que ven el derecho desde la realidad social, desde la empiria, que no se apegan tanto a la noción de la norma jurídica, de que la norma sí, ahí están las normas, pero hay muchas formas de interpretarlas, los hechos, hay muchas formas de pensarlos, como dice Jerome Frank, que dice que los hechos y las normas, y Yellowin, están ahí, pero que realmente son expresados, interpretados y sobre todo resignificados en todos los procesos de manera muy diferente. Por tanto, no podemos tener certeza ninguna de que la norma jurídica dice tal cosa y que esa va a ser la consecuencia jurídica. Ni podemos tener certeza ninguna de que los hechos fueron de tal manera y que esto se va a repetir en los tribunales, porque justamente lo que pasa en los tribunales es que los hechos se tergiversan. No estoy hablando de corrupción, estoy hablando de todo tipo de... Si ustedes, yo les dije que leyeran a Jerome Frank y a Carl Jelinek, y que eso ya lo habíamos visto en realismo jurídico, y justamente ellos plantean eso con mucha claridad, dicen, los hechos, Jerome Frank dice, los hechos no es que no existan, no es que no haya una persona que falleció o que mataron. Lo que pasa es que cómo eso llega a los tribunales y cómo eso se transforma en un diálogo de pruebas y de cosas para ganar los casos, que se tergiversa muchas cosas. Y no tienes la certeza tampoco de los hechos, ¿no? No es la certeza de la persona fallecida, sino la certeza de la interpretación jurídica del hecho. Así lo dice. Y en eso también el pensamiento jurídico crítico lo tiene muy claro, ¿no? Le parece muy claro. Después les comenté realmente cómo se ha expresado en la práctica ese pensamiento jurídico crítico desde los abogados hasta los jueces, ¿no? Como abogados con este concepto de positivismo de combate, que eso está en el texto de Vollmer, de Antonio Carlos Vollmer, por eso si lo quieren profundizar, léanlo ahí. Y entonces, como los abogados dijeron e hicieron con mucha claridad, empezamos a asumir una posición de defensa de los grupos, de las causas populares, etc. Y después que esto trascienda a los jueces, y es lo que se llama el uso alternativo del derecho, ¿no? Los jueces también han asumido, esto depende, contextos históricos, en determinados espacios, se puede generar un movimiento, puede ser un juez en específico, han asumido determinada posición alternativa frente a los usos del derecho. ¿Y por qué se dice alternativa? Porque justamente no es normativista, no es normativista. Es una posición donde tú tienes claro un fin, igual que los realismos jurídicos, el fin, la transformación social, una ética política, un fin de transformación social. ¿Por qué? Porque sabes dónde estás ubicado. Sabes que estás en un sistema que es desigual, sabes que
que el sistema no se corrige por sí mismo, ni económica ni políticamente, y que tú estás en un área del sistema, que es el área del derecho, y que desde el derecho puedes hacer cosas. Ese es el punto. No es que nosotros somos ahora el derecho es el área de la revolución. No, 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 no. La política y la economía también están haciendo sus cosas, ¿entiendes? Pero nosotros como juristas podemos hacer cosas. Y esa es la conciencia que hay en los abogados, en los jueces, en el pensamiento jurídico crítico. Podemos usar el derecho, instrumentalizarlo en aras de causas populares. Fíjense, aquí no es desviar el derecho, no es hacer cosas ilegales, es que usemos el derecho positivo vigente en función de cambiar las condiciones de opresión en las que vivimos, de desigualdad. Y entonces tú puedes hacer interpretaciones en función de esto. Y fíjense, que un abogado lo haga, tenemos muchos abogados haciendo eso, muchos, en toda América Latina, en el mundo, siempre ha habido abogados de causas populares, pero que lo haga un juez es muy, 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 muy revolucionario. Y es poco probable, no sé si Abel estás aquí haciendo gestos, pero los poderes judiciales son muy conservadores. Es poco probable que te encuentres jueces alternativos, pero sí los ha habido y sí los hay. Y si ustedes que son 15, 16 estudiantes, 17, 18, 19, 20, en algún momento son jueces y tienen esa conciencia, primero esa técnica jurídica, saber bien el derecho positivo, conocerlo bien, y después con esa técnica jurídica intentar usarlo en función de causas populares, de disminuir las brechas de desigualdad. Esta universidad ha cumplido su cometido desde su esencia como universidad, que es un proyecto crítico, y yo seré la persona más feliz del mundo en cuanto a profesora, porque yo me dedico a eso. Yo, si puedo trabajar en causas, en litigios, en causas populares, acompañando estas causas como jurista, y si yo tuviera la edad de ustedes y estuviera grabándome de derecho, yo trataría de hacer carrera judicial y tratar de hacer esto dentro de la carrera judicial, dentro de lo posible, ¿eh? Porque tampoco estamos hablando de, no vas a desviar el derecho, no vas a hacer ninguna ilegalidad, sino usar toda la hermenéutica, la interpretación, la argumentación, ese ámbito de argumentación jurídica en el cual te puedes ir para un lugar o para otro perfectamente. Y tener un derrotero ético. Quiero defender a las personas que están en estado de vulnerabilidad, porque siempre en procesos de estos tipos, claro, tienes que escoger bien el proceso, tienes que saber qué tipo de procesos son, qué tipo de personas. No es cualquier cosa, no es cualquier proceso, no es cualquier causa, no es un conflicto entre un vecino y una vecina, no estamos hablando de eso, estamos hablando de causas populares, de movimientos sociales, de personas que están siendo despojadas de sus bienes, de sus recursos naturales, si es una comunidad indígena, o de sus recursos naturales si es una comunidad campesina, de un pueblo. Por ejemplo, aquí se han puesto ejemplos, Brenda no ha llegado. No, Brenda está en las elecciones, esta trabaja en el INE, ¿se acuerdan? Está contratada. En el pueblo de Cuemanco, viendo determinadas cosas que quieren construir ahí en el lodazal, que es muy importante para el ambiente, y si construyes ahí un puente y pierdes el lodazal, estás perdiendo una parte de un pulmón de la ciudad. Luchar, dialogar con la autoridad y luchar con la autoridad. Y el derecho es un instrumento para luchar con o contra la autoridad o contra las empresas, ¿entienden? Y muchas veces no es solo la autoridad, es contra también las empresas. Y muchas veces son las empresas transnacionales las que están metidas en estos procesos. Y entonces uno tiene que saber mucho derecho positivo, ¿eh? Mucho derecho positivo. Nada de que, ay, voy a saber filosofía. No, 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 no. Aquí tienes que saber constitucional, administrativo, ambiental, derechos humanos, todo lo específicamente de pueblos indígenas, agrario, si vas a defender comunidades campesinas en México. em, el régimen, el constitucional de la Ciudad de México, que hoy todavía sigue como régimen jurídico del DF, pero eso no existe ya, es Ciudad de México. ¿Qué otras causas defendemos? Así que otras materias, les decía, ambiental, agrario, ¿qué más? El penal no entra. Laboral. Dime, El Luis. penal no. Nuestros impuestos, fiscal. Bueno, Luis,
penal, muy importante porque regularmente en las luchas, y es muy importante lo que dice Luis Roberto, criminalizan a los líderes sociales y tenemos que estar ahí para ayudar y cooperar y saber penal también. Es muy importante. Y por ejemplo, si trabajamos género, las y los abogados que nos interesa el género, podemos acompañar movimientos también que tengan que ver con violencia de género, con comunidad LGTBI, y también acompañar esos procesos. Por ejemplo, El derecho internacional también, ¿no, profesora? ahora voy, ok, por ejemplo, todo el tema penal, feminicidio, por ejemplo, todo el tema de la Fiscalía de la Ciudad de México contra feminicidio es una fiscalía espectacular, buenísima, buenísima. Y por otro lado, gracias Marlene por recordármelo muy bien. Sí, fue lo que dije, Ale, derechos humanos atraviesa todo eso. Y en derechos humanos, además de saber la teoría, yo voy a impartir el próximo semestre teoría general de los derechos humanos. Quiero hacer una profundización con ustedes, no solo teórica. Les voy a dar los elementos teóricos básicos que ustedes se tienen que aprender y de ahí voy a profundizar con ustedes así de lleno para que entiendan bien todos los derechos humanos, ¿no? Que los vayan entendiendo bien, 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 para que los puedan usar, porque se supone que ustedes van a tener en paralelo la clase de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es saber, como dice Marlene, el sistema internacional, interamericano y universal. Y también tienen otra clase, Sistemas No Jurisdiccionales de Derechos Humanos, que yo también le he impartido, que es cómo haces a nivel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y son 3 clases que se complementan mucho. Ojalá se las dé muy bien y todo esté muy bien y ustedes podamos aprender juntos. Yo quiero dar esa materia, solo la de teoría, pero para que entiendan, por ejemplo, qué es el derecho a la vida, qué es el derecho al agua, qué es el derecho a la alimentación, ¿no? Vamos a tratar, ¿qué son los derechos de los pueblos indígenas? Vamos a tratar de profundizar y con casos, nada de teoría, documentos positivos y casos, para que entiendan bien toda esa lógica. Y lo pueden argumentar, esa es la base argumentativa. Y claro, si tú sales de esta clase además con pensamiento crítico y te dedicas a esa área, yo quiero también contribuir a darle las herramientas positivas, no solo la posición epistémica, metodológica, ¿se entiende? Sino también darle las herramientas, el segundo paso, ¿no? Las herramientas que son de derecho positivo ya, que hay que saber muy bien, ¿está bien? Entonces, justamente, por eso es importante, como dice Marlene, saber derecho internacional de los derechos humanos, sistemas no jurisdiccionales. A ver, la diferencia ahí es que hay sistemas que son jurisdiccionales, que sí tienen vinculación, y otros que no lo son. Y lo otro también es saber un poquito de derecho internacional público. Eso deberían saber, deberían tener unas bases de derecho internacional público, de las relaciones entre los estados y privado también, porque al final ahí es donde ustedes se van a dar cuenta cómo funciona a nivel internacional toda la dinámica y cuáles son las diferencias con los derechos humanos. Son 2 áreas bastante técnicas que tocan todo el tiempo, tocan los derechos humanos, pero se diferencian también. ¿Está bien? Bueno, entonces, a ver, Ramiro, querías comentar algo, te doy la palabra. Sí, gracias, profesora. Yo creo que yo ya tomé la materia de Derechos Internacional de los Derechos Humanos. Me adelanté. Entonces, ahí te dan una perspectiva muy amplia de lo que son precisamente los derechos humanos. Y todo versa sobre el derecho constitucional, como es el derecho al agua, a la vivienda, a la salud, al No, ambiente sano. pero Ramiro, eso no es derecho internacional de los derechos humanos, ¿eh? Sí, para allá voy. Ah, Sí, ya. sí, Ya. sí. Vale, dale, Sí, dale. Disculpa, efectivamente. disculpa. Adelante. Después, pues vemos todos los tratados, ¿no? Los tratados internacionales. Y vemos precisamente, por ejemplo, el derecho a la violencia, ¿no? Me acuerdo que vimos mucho el caso de algodonero, las políticas públicas que implementaron. ¿En qué situación está el Estado con respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
cuándo lo han condenado, cuándo no lo han condenado, a qué lo ha obligado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Sí. Muy bien. Yo la verdad, con respecto a los derechos constitucionales, como es el derecho, por ejemplo, al agua, yo veo una gran, y no nada más ahí, sí, yo veo realmente un abuso por parte del Estado, porque sí tenemos derecho al agua, pero hasta dónde se está cumpliendo y hasta dónde no, ¿no? ¿Cómo el Estado se presta para hacer convenios y contratos con empresas transnacionales y llevarse el agua? Y ahí es donde precisamente nosotros como abogados podemos pues involucrarnos para ser unos buenos luchadores sociales. Sí. Se hablaba de un caso muy importante en un estado de la República que está afectando el derecho humano al medio ambiente sano. Sí. Con las construcciones de pues de presas, sí, que se encargan de captar el agua, de diferentes, ¿cómo se llama? Máquinas que producen el aire, pero que finalmente también producen contaminación. Sí. Las eólicas, Yo las creo, eólicas. exacto. Yo creo, profesora, que la formación que nosotros estamos resumiendo, todo esto yo lo quiero resumir en esto. Yo creo que la formación que nosotros estamos recibiendo es precisamente para eso, para ser unos luchadores sociales, pero con conocimiento constitucional e internacional, para efectos de aplicarlo. Sí. Al Exacto. menos a mí esa materia me abrió a mí todo el campo, sí. Me abrió así como que los ojos y digo, wow, o sea, la verdad es que no está, la carrera está bastante bien, ¿no? Sí. La carrera va más allá de lo que es el derecho civil, mercantil, constitucional mexicano, sí. La Claro. carrera va enfocada precisamente hacia los derechos humanos internacionales, donde están involucrados precisamente lo que decía el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Yo también ya tomé las dos materias, público y privado, y ya sé precisamente de qué se trata uno y de qué se trata otro. Qué precioso es la carrera, la verdad, sinceramente. Ahí quiero aterrizar mi comentario. Gracias. Gracias, Ramiro. Qué bueno. Me da mucho gusto que incluso la hayas podido ver así, porque a veces nos preocupa hay libertad de cátedra, ¿no? Y nos preocupa que a veces no se, que todas las materias, por ejemplo, estas de derechos humanos, nos movemos varios profesores por ellas, no solo uno, no hay una especialización. Bueno, especialización la tenemos los que lo damos porque todos sabemos, conocemos derechos humanos, pero de manera general me da mucho gusto que haya sido muy buenas materias recibidas. Eh, la idea mía es dar teoría de general de los derechos humanos, no esas dos que son más procesales. Esas dos, pero sí quiero hacer un vínculo específico entre la teoría y la práctica desde el punto de vista con los documentos internacionales y con, y con casos, no solo quedarnos en la teoría. No solo decirte que el agua lleva 5 elementos, que es calidad, disponibilidad, asequibilidad física, accesibilidad económica y no discriminación. No, yo te quiero decir, esos 5 elementos, ¿dónde están en la legislación? No solo en la Constitución, sino en la legislación internacional, que las puedes invocar y cómo los puedes argumentar en un caso. Esa es mi idea, ¿no? No ya todas las instancias, porque esas otras dos materias hablan de las instancias, ¿no? De entonces qué tienes que hacer procesalmente. Yo no me voy a meter a los procesos, para eso son esas dos materias, me da mucho gusto que te hayan dado todo eso.
y yo tenía muchas ganas de dar teoría hace tiempo, pero no había coincidido con la materia, había hecho otras cosas. Y había dado sistemas no jurisdiccionales y los llevaba a las ONG, Ramiro. De hecho, pero bueno, como en la pandemia ya no podíamos ir a las ONG, nosotros hacíamos una materia y yendo a ONG a ver casos, a ver cómo trataban todos estos procesos semijurisdiccionales y a la Comisión de Derechos Humanos del DF. Con la pandemia ya no lo hicimos el año pasado, el semestre anterior, y lo otro que pasó fue que entonces, y también con la pandemia decidí dar cuarto semestre para apuntalar un poco la entrada de los estudiantes, ¿no? Que no estuvieran ellos con profesores de asignatura el primer semestre de ciclo superior y eso. Pero no, yo ahora voy a retomar décimo, me interesa mucho de nuevo estar con ustedes, con los que han tomado clases. Regularmente entran los estudiantes que han tomado clases conmigo, que me conocen en general, y vamos a tener un diálogo muy fructífero, pero práctico, efectivo. Entonces, y vamos a poder seguir haciendo lo que hoy quiero hacer en esta clase, desde el pensamiento jurídico crítico, pero lo vamos a hacer ya con más herramientas, con la herramienta de derecho positivo, con la herramienta de lo que significan esos derechos y casos, ¿no? Vamos a ir trabajando. A ver, todo esto que les acabo de comentar implica, y que Ramiro comenta y todo, implica que desde el pensamiento jurídico crítico nos interesa mucho esa práctica jurídica. Y no solo criticar que bueno, que si son formalistas, normativistas, no solamente eso. Por eso mi texto, el texto mío del derecho como ciencia social, a mí me interesa mucho que ustedes comprendan. Es un texto que está elaborado desde el punto de vista un poco epistémico, más de conocimiento, pero la idea es justamente el acápite, los tres acápites estos que les voy a mencionar, que es justamente, a ver, las ciencias sociales desde la teoría crítica, esta parte, a partir de ahí, y de ahí el acápite es sobre todo dónde se origina el conocimiento científico social, pero ahorita yo les voy a dar los parámetros, porque justamente esto se traduce a lo que queremos hacer en el taller. Y el entorno del estudio del fenómeno social, que tiene que ver y cómo se estudia el fenómeno social, cómo se estudia el fenómeno social, y la teoría crítica como fundamento de la ciencia social. Son esos 4 puntos, hasta ahí. Eso es lo más importante que yo creo que ustedes deben como leerlo para tenerlos como base, y que ahorita yo se los voy a explicar. Y tiene mucho que ver, a ver, espérense, con lo que yo pido, lo que pedimos en el trabajo, ¿no? En el análisis. El análisis y el análisis es el siguiente. Déjenme abrir un momentito. El análisis que estamos pidiendo y que vamos a hacer es lo que dice la parte que dice tarea taller en el curso, ¿no? En el curso. Espérense porque tengo que abrir varias cosas y me sale, no sé, ahora me está saliendo muchas cosas. Ah, la va. Espérense porque se reinició el sitio. Ahora les voy a compartir la pantalla del sitio para que entendamos lo que quiero lo que quiero que hagamos, y que vamos a hacerlo ahora con el texto de la ley Knight, ahora justamente, que es este punto, ¿no? Es esto, ¿no? Justamente, bueno, primero describir los elementos fundamentales del texto, de qué se trata, de manera muy general, una cuartilla. Esto lo vamos a hacer en la clase. Ustedes, los 4 textos, ahorita ustedes me van a describir esto con respecto al texto de la ley Knight, de qué trata. Segundo, el desarrollo, ahí vamos a ir punto por punto. Primero se los voy a explicar justamente cuál es el punto. El primer punto es, ¿qué hace un pensador, un pensador jurídico crítico? Cuando uno tiene un caso adelante, o cuando uno acompaña un movimiento, cuando uno es un valedor de diálogo, y esto es lo que hacemos, y esto es epistemología crítica, esto no es, ustedes dirán, ¿cómo que epistemología? Sí, sí, es desde donde tú te ubicas como jurista, Ramiro, Abel, Josefina, Milay, para
hacer pensamiento crítico jurídico. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a hacer, no solo para analizar un caso en un taller que vamos a tener, que hoy vamos a hacer un poco y lo vamos a tener el 15, sino para que ustedes lo tengan en la práctica jurídica como juristas. Sí, claro, si son, como dice Ramiro, si a mí la vida me lleva como abogado y yo he estado haciendo la carrera, la licenciatura y me ha abierto mucho el espectro en materia de derechos humanos, en materia de cómo hacer las cosas, pues a mí me gustaría defender grupos sociales, pues ahí vas a ir encaminado. Y trabajo hay, ¿eh? Hay trabajos en ONG, hay trabajos en las comisiones de derechos humanos. A ver, ahora mismo sabemos que hay una crisis, pero en México hay campo para ejercer esto, incluso desde el Estado, les digo más. Aunque estés dentro del Estado, lo que yo les dije ahorita, la Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México, la que dirige esa fiscalía es una compañera que se graduó de Derecho de la UNAM, que es gran amiga, colaboradora, hemos estado en muchos espacios compartiendo juntos estos procesos, no el proceso solo de feminicidio, procesos de pensamiento crítico jurídico. Es una gran abogada que se formó en el pensamiento jurídico crítico y hoy es la fiscal antifeminicidios. Sayuri Herrera se llama. Y Sayuri es impresionante en esto. Tiene muy claro cómo ir concibiendo, además de saber mucho derecho positivo, de saber temas procesales y cómo hacer estos casos para que sean juzgados y llevados de manera triunfante, pero a la vez ayudar y cooperar a que se eliminen este tipo de conductas y de grandes procesos que hay de patriarcalización y violencia en nuestra sociedad, que es mucho más que solo... Pero aparte, ella, Espera, levanta la mano, corazón, que no te veo y me vuelves loca. A ver, Marlene, adelante, corazón. Dale, dale, dale. no, o sea, como justo iba a retomar lo que decía usted al inicio, que no solamente tiene una formación en derecho, sino que estudió una maestría en derechos humanos, ¿no? Y que justo le permite tener esa visión correcta de cómo acompañar los procesos, no solamente desde el derecho positivo, sino pues con esta amplia gama de teoría en derechos humanos, ¿no? Y el tema es que los derechos humanos es derecho positivo también, pero justamente te amplía, si no lo llevas con una noción de pensamiento crítico, no puedes practicarlos bien, porque los derechos humanos tienen una, como dice Marlene, y como dijo Ramiro ahorita, que le amplió el espectro del derecho, claro, es que los derechos humanos siempre han sido derecho positivo, perdón, no es que no lo sean, ¿no? No es porque el 2011 se cambió la constitución, no, desde el año 48, 1948, los derechos humanos fueron formando parte de los derechos positivos de los países mediante los pactos y los convenios. Lo que pasa es que no se regularon algunas constituciones, pero México fue de las últimas que hizo los cambios en el 2011. Pero todas las constituciones de América Latina y muchas del mundo tenían ya esto regulado. Entonces, quiero que entiendan esto porque esa noción de que los derechos humanos van por un lado y el derecho positivo por otro no es real, van juntos. Tienes que saber procesar, tienes que saber derechos humanos en derecho positivo, pero tienes que tener entonces la noción crítica, Marlene. ¿Cuál es la noción crítica? Ver la totalidad social, aquí lo tengo puesto, ahorita lo voy a explicar, percibir la totalidad social, percibir el fenómeno, qué estás viendo, el caso tuyo, percibir dónde están las contradicciones del caso, los problemas sociales, más allá del problema jurídico. El primer punto, ¿dónde están las contradicciones del caso? Los problemas sociales, detectar los problemas sociales, detectar las problemáticas que puedes atacar, que también son jurídicas, no solo son sociales, son políticas, son económicas, son sociales y son jurídicas. Después, analizarlo en un espectro amplio de totalidad social. Totalidad social implica todas las aristas de lo que implica un caso. Y después hacer una crítica. ¿Cuál es lo crítico aquí? ¿Cuál es el problema fundamental? ¿Qué es lo que tenemos que criticar aquí? ¿Qué tenemos que combatir? Vamos a decirlo así. Y la segunda parte, esa es la negativa, yo voy a explicar esto ahora, ¿no? Es cómo lo vamos a reconstruir, es decir, cómo lo vamos a solucionar el problema. ¿Sí? ¿Para qué? El para qué es la última pregunta, para transformar la realidad de opresión. Y aquí ya les estoy diciendo qué cosas A, B, C, D en el trabajo.
para que entiendan qué es lo que qué nos preguntamos nosotros cuando somos abogados críticos. Y es lo que estás diciendo, Marlene. Es derechos humanos, derecho positivo, pero, pero el abogado crítico a la vez lo que tiene toda la parte, o un juez crítico, alrededor de todos los casos, es una noción que yo le llamo pensamiento crítico. Yo y todos le llamamos pensamiento crítico, que es ese espectro más amplio que no es solo la norma jurídica, que es qué pasa en la sociedad, qué condiciones sociales hay, qué pasa políticamente. Por supuesto, todo esto referido a un caso, ¿no? A casos. No es que tú estás haciendo un análisis de todo el sistema, de toda la elección y la política en América Latina, no sé, y para resolver un caso que no tiene nada que ver con eso. No, 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 no. Estamos hablando tú estás en un caso y tú dices, bueno, ¿qué es todo lo que hay alrededor de este caso? Política, económicamente y jurídicamente, que me da la noción que puedo yo perfectamente darme cuenta de todo lo que implica el caso, de todos los problemas que implica, de todos los problemas que tiene, para ir buscando soluciones junto con el grupo social y movimiento social que estás acompañando y transformar la realidad social. Y tú eres abogado, tú vas a aportar una parte en ese pensamiento crítico, en ese hacer, en ese quehacer social. Tú vas a aportar una parte, pero tú no eres el ente fundamental, ¿eh? El ente fundamental es la lucha política que está llevando a cabo el grupo, el movimiento. Aunque también tú puedes tener este esquema para defender a una persona, a defender a personas que tienen determinados problemas sociales, que no tienen recursos, ¿no? Tú no tienes, no siempre está asociado a un movimiento social y una causa popular. A ver, a una causa popular sí, a un movimiento organizado. Tú puedes defender grupos de personas y dedicar parte de tu vida a ser, por ejemplo, a ser un abogado que tenga casos desde los cuales tú vives y otros que sean pro bono, en los cuales tú más bien quieres ayudar a un grupo de gente que tienen problemas de pobreza, de condiciones sociales extremas y tratar de cambiar la realidad de esas personas. No solo pensamos que esto siempre está asociado a un movimiento, ¿no? A una comunidad indígena, a un grupo campesino. No, puedes, regularmente sí, pero también, y puedes, si trabajas en una ONG o si trabajas en las comisiones de derechos humanos, sí tienes un proceso de interpretación. Por ejemplo, en una ONG tú vas a llevar casos. Tú vas a llevar casos con movimientos sociales. Si tú trabajas en la Comisión de Derechos Humanos, tu papel va a ser ya como si fueras un juez, que en este caso no eres juez, pero eres visitador, por ejemplo, y vas a resolver casos con esta perspectiva de causas vulnerables, grupos sociales. Y yo les digo que, a ver, no piensen que no. Los manuales de las comisiones de derechos humanos en la Ciudad de México se supone, los manuales están ahí y así se debe hacer. Todos los casos que pasan por sus manos, y eso en la Ciudad de México ha pasado mucho y tiene una tradición ya histórica, la nacional menos, siempre fue muy conservadora y ahora mismo no están haciendo del todo bien las cosas, no por los casos, sino organizativamente, no se organizan, no hacen cosas, pero es un tema de desorden institucional, no es un tema de que no tengan deseos de hacer cosas, ¿no? O más bien voluntad política. Antes la CNDH no tenía voluntad política, ahora tiene voluntad política y tiene desorden institucional y no ha hecho nada. Pero la de la Ciudad de México ha tenido voluntad política y organización institucional para llevar a cabo casos mediante las visitadurías donde sí se ha ayudado mucho a la gente. Ha habido de todo, pero yo conozco estudiantes que han estudiado conmigo, por eso yo los llevaba con la comisión en esa materia de sistemas no jurisdiccionales, para que vieran, sobre todo estudiantes que han estado conmigo en Derecho en la UNAM, varios son visitadores, han sido visitadores, ya pasaron por esos procesos y han hecho bastante, hacen cosas interesantes. Y hay uno que incluso estuvo en Derecho en la UNAM y está en Filosofía e Historia en la UACM, está haciendo doble carrera, ya terminó Derecho, está en Filosofía, y ahora mismo es director jurídico en un área de derechos humanos en un gobierno estatal, y está haciendo muchas cosas, y tiene toda esa formación, para que no crean que no se puede hacer incluso desde el Estado. Desde el Estado lo que pasa es que cambia tu papel.
Si estás en una comisión de derechos humanos, haces de visitador, que es casi como un juez. Y si estás en un estado ejecutivo, haces de asesor y de políticas públicas, y también puedes hacer cosas. Entonces, no pensemos que esto solo es para defender. Esto también es para que tú tengas ese marco amplio en tu cabeza y lo apliques en donde estés como abogado. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Puedo seguir? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Marlene, las demás, los demás. Todo bien, maestra. Bien, profesora. Gracias. Bien, maestra, Sí, está- profesora. Y aquí Bueno. estamos, profesora. Bueno, Todo bien, entonces, profesora. vale, entonces, una vez que tengamos esto, este es el esquema. Este punto A, B, C, D es un esquema. Es un esquema que no quiero que lo vean filosófico, quiero que lo vean práctico. Aunque en el fondo es la filosofía, es la base de la filosofía crítica y del pensamiento jurídico crítico, pero es práctico. ¿Qué es lo primero que yo me voy a preguntar? Y eso está en mi texto, respondido en el texto del derecho como ciencia social, ahí está respondido, pero respondido teóricamente. Entonces tienen que leerlo bien y leer acá, esta es la página, si se dan cuenta donde estoy, ¿no? Donde dice tarea taller, si se dan cuenta, ¿no? Sí, ¿no? Si se ubican. Estoy en nuestra página Sí, de profesor. Moodle. Sí, Vale, maestra. vale. Dice, ¿qué es lo que a mí me interesa? Cuando yo voy a hacer un caso, lo primero que yo me pregunto es, ¿cuáles son las contradicciones sociales que hay dentro del caso? Aquí lo digo muy claro. Si los fenómenos jurídicos, y ahí pongo sociológicos, teóricos, filosóficos, normativos, pero depende del fenómeno jurídico, que se analizan a ver, es que esto está redactado en función de los textos, pero se los voy a explicar primero que no en función de ningún texto, de la ley NAI que vamos a analizar ahorita, sino en función de que ustedes aprendan a hacer abogacía crítica. Cuando ustedes tienen un caso en la mano, ustedes lo primero es que les van a contar qué es lo que está pasando. Viene una comunidad indígena, viene una comunidad campesina, y ustedes se tienen que empapar de todo lo que está pasando. Y tienen que detectar las contradicciones sociales. ¿Cuáles son las contradicciones sociales en un caso? Siempre tienen que darse cuenta que las contradicciones sociales son varias, son políticas, sociales, económicas, todo es, a ver, porque no es el contexto, es cuando yo hablo de contradicción social, ¿cuál es el problema fundamental que trabaja una comunidad? Por ejemplo, ahorita Ramiro dijo, un caso donde estaban en el istmo de Tehuantepec, que están contra las eólicas, ¿no? ¿Cuál es el problema fundamental de ese caso? Esa es la contradicción social. ¿Cuál es el problema fundamental en el istmo de Tehuantepec contra las eólicas? Ese es un problema fundamental. ¿Cuál es? Justamente que las eólicas llegaron, las transnacionales, pusieron sus eólicas, no les consultaron a los pueblos que son indígenas allí, a los pueblos indígenas que están allí, que son originarios, no solo no les consultaron, sino no los dialogaron con ellos. Las grandes transnacionales hicieron pactos con el Estado con respecto a las tierras de allí, a los terrenos, instauraron sus grandes molinos de viento y lo que hacen es producir una energía eléctrica y se apropian de ella. Se apropiaron de ella y entonces los pueblos dicen, oye, te metes en mis tierras, pones tu negocio y además ni me consultas, pero tampoco me das parte, que es una de las cosas que los pueblos del Istmo piden, que ellos tengan parte de parte económica, que sirva para su desarrollo, para que ellos vivan mejor, si son sus tierras. Porque claro, la eólica, sí saben lo que es una eólica, ¿no? Es el molino de viento que por el viento genera electricidad, esa electricidad se vende y tú tienes un beneficio. Y claro, en el istmo de Tehuantepec el nivel de viento que hay es impresionante, que te puede generar con mucha facilidad la electricidad. Entonces, ¿cuál es el conflicto fundamental? ¿Cuál es la contradicción fundamental del proceso? ¿Sí me entiendes? La contradicción social fundamental. Pues justamente, ¿cuál sería? El despojo de los pueblos indígenas de sus tierras y territorios, que no los consultaron. ¿Sí se entiende? Que no los despojaron, que no los consultaron, pero también
hay que pensarlo en varias aristas. ¿Cuáles son las contradicciones sociales también? Bueno, y económicas, que además no están siendo beneficiados. No solo los despojaron, sino que ellos pueden ser beneficiarios y no los benefician, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Otro ejemplo, no, vamos a seguir con ese ejemplo. ¿Cuál es otra de las contradicciones que vemos ahí? ¿Cuál es otra de las contradicciones que vemos? Pues que además, por ejemplo, hay una parte del pueblo. Ay, disculpe, me enfrié un poquito. ¿Cuál es otra contradicción? Que hay una parte de los pueblos del Istmo de Tehuantepec que quieren vender sus tierras y entonces generaron conflictos con otros pueblos que no las quieren vender y se rompe el tejido social, otra de las contradicciones. Cuando hablamos de contradicciones sociales, estamos hablando de los problemas que hay, de los problemas que hay. ¿Cuál es otro de las problemáticas que se generan? A ver, déjame seguir. Estoy pensando en el caso del Istmo. Ya dije sociales. Políticas, que se rompe el tejido social, entonces tienen disputas políticas. Pero además puede ser que se metan partidos políticos ahí y que traten de ver cómo sacan lasca. Ahí hay otra contradicción. ¿Sí se entiende? Maestra, Es ver todas esas contradicciones. Y esas contradicciones sociales son las que yo quiero que ustedes sepan verlas en los casos. Que no se queden, ¿qué norma se vulnera? Esto es civil y penal. Esto es no sé qué. No. ¿Qué tiene todo el caso? ¿Cómo se ve todo el caso? A ver, Luis Roberto primero y después Josefina. bueno, en materia social sería, por ejemplo, he visto casos así hay indígenas que se unen a la corrupción, ¿no? Por ejemplo, un partido político, sí, los gobernantes llegan, les quieren quitar sus tierras y les ofrecen dinero a cambio pues de que se las den, o ellos mismos se unen a estos, no sé, yo leí eso en una lectura, que hay indígenas que se unen a los movimientos de las empresas transnacionales y Pero prácticamente eso, traicionan a su pueblo. pero eso tiene que ver, eso se le llama cooptación, que los cooptan, porque les venden, les quieren comprar sus tierras o algo, pero hay que tener cuidado, no es que los indígenas hacen esto, hay que tener cuidado con el lenguaje, porque no es, eso lo hacen los indígenas, eso lo hacen las personas que viven en una ciudad, eso lo hacen las personas que viven en una comunidad campesina, no solamente grupos indígenas. Y este es el ejemplo que puse que rompe el tejido social. ¿Qué cosa es el tejido social? Pues la cohesión social, la convivencia armónica de una comunidad. ¿Y eso quién lo provocó, Luis Roberto? Eso lo provocó en la modificación neoliberal del artículo 27 constitucional en el año 92. Porque al permitir que se pueda en un momento determinado comprar y vender las tierras de todos estos grupos de la manera en que se puede, sobre todo de ejidos y bienes comunales, y nuestras comunidades indígenas en su mayoría son ejidos o bienes comunales, ha permitido por encima de todo, han permitido por encima de todo que se generen estos fenómenos. Entonces, eso tiene una causa que también la tienes que detectar, que es una causa jurídico-política de hace 30 años. Entonces, esas son las cosas que tú tienes que ver. ¿Por qué el pueblo está enfrentado? ¿Por qué la comunidad está enfrentada? ¿Cuál es la contradicción? Ahí hay una contradicción social y política. ¿Sí se entiende? Entonces, ahí esto es muy importante. Brenda, te saludamos mucho, estás trabajando, ya te veo, y además debes estar súper cansada, corazón, pero te felicitamos porque estés trabajando también en esta jornada cívica electoral, donde también ayer Abel, yo por lo menos, los que fueron a votar, felicidades, los que no, porque es su decisión electoral también, pero Abel y yo por lo menos estuvimos en casillas. Y mi esposo también, que le tocó ser presidente de casillas, así que, pero bueno, te mando un abrazo fuerte, ¿eh? De todas maneras, aquí la grabación va a estar para que después la puedas oír con calma. Bueno, a ver, Josefina, Gracias, que querías maestra. comentar algo. No, maestra, o sea, yo estaba afirmando porque como usted nos está preguntando, únicamente estaba afirmando que sí, que estamos en la clase. Eso, está bien. Ajá. Brenda, ¿querías decir algo o seguimos? Vale.
Entonces, ese es el primer punto. El primer punto es que tú tienes que tener claro este aspecto, ¿no? Entonces, miren, queda muy poquito tiempo, porque yo, la verdad, sí necesito tiempo de explicarles bien. Y si ustedes, como ya leyeron el capítulo 3 de la ley Knight, si ustedes lo leen, cuando ustedes lo leen, y ahí es donde háganse la idea de que ustedes no están descubriendo un caso, que ustedes están leyendo ya un caso trabajado con este perfil crítico. Ese es el tema de la característica del libro, del derecho y la globalización desde abajo que tienen en sus manos. Entonces, cuando ustedes leen los textos, se van a dar cuenta dónde están las contradicciones sociales del caso. El texto te lo va a decir. El texto tiene el mismo esquema de construcción. ¿Por qué? Porque todos los que construyeron estos textos son personas que hicieron de abogados críticos. Y entonces cuando hicieron sus textos, describieron este esquema que estoy planteando hoy. ¿Sí van conmigo? ¿Sí me van entendiendo, verdad? ¿Sí van comprendiendo? Cualquier cosa levanten la mano y intervengan, no hay problema. Sí, maestra. Entonces, cuando ustedes lean el texto, ustedes dicen, bueno, ¿y cuáles son las contradicciones sociales de este caso? Justamente, a ver si alguien me lo puede decir, vamos, pero en un minuto, un par de minutos, que tenemos poco tiempo. A ver, Josefina. Pues aquí se trata lo básico y esencial es la explotación del trabajo laboral, explotación porque les pagan muy poquito, el cambio que hicieron de cuando trajeron las empresas a Puebla, la falta de apoyo por parte del gobierno cuando ellos quisieron hacer su sindicato. Entonces ahí es los salarios de hambre que le pagan a los trabajadores aquí en México. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras contradicciones tiene? A ver, por un lado, llega una empresa transnacional, se instala, es una maquila, por tanto es una empresa extranjera, y a la vez ahí ya puso dos cosas Josefina, dijo, las condiciones laborales de los trabajadores no son buenas, ¿no? Yo me acuerdo que el caso perfectamente habla, por ejemplo, de la alimentación, habla de que no los quieren dejar sindicalizar, ¿no? Ese es el caso, ¿no? Sí. Que no los quieren dejar sindicalizar, que es justamente asociarte para poder exigir tus derechos y pactar con los patronazgos un derecho. A ver, me están pidiendo la Blandez del palabra. derecho, profesora. Ay, perdón. ¿Cómo? No, Dime, la dime. blandez del derecho de que cómo usan niños para trabajar. Exacto, eso lo hacen las maquilas. A ver, Marlene primero y después Ramiro, para ver si detectamos entre todos las contradicciones sociales rápidamente. Pues otra que tiene que ver con el tema del derecho, pues es el uso del derecho para los fines que tanto, no sé, por ejemplo, las ONGs o las personas que están apoyando a estos grupos, cómo utilizan el derecho al que llama el autor blando, pero también cómo las empresas transnacionales utilizan el derecho, pues tanto el duro como el blando respecto a lo que más les convenga, ¿no? Porque por un lado, o sea, nunca lo niegan, pero utilizan como ciertas estrategias para no cumplir o al final del día no garantizar los derechos laborales de las personas, ¿no? No solamente a este derecho de los sindicatos, sino también al tema de los salarios, Muy al bien, tema de... exacto. Muy bien. Muy bien, Marlene. No te interrumpí, te estoy apoyando, pero si puedes seguir o si terminaste, no sé. Ok, sí, pero no sé, a mí parte de las contradicciones que también encontraba era, y digo, porque lo he visto en la realidad social, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que en el pasado trabajaba en una empresa y nos tocaba firmar contratos con multinacionales como Procter & Gamble, como Allen del Norte, o sea, como muchas empresas así, y siempre en sus contratos ellos te hacían firmar así que en tu lugar, o sea, que en tu trabajo, o sea, que las personas que estaban contratadas contigo tenían condiciones de trabajo como buenas, que no había explotación laboral ni infantil y cosas así, pero solamente está en el contrato, ¿no? Y no
no es algo que ellos hagan, o sea, eso es como para que ellos se cubran y digan, pues mira, yo lo estoy tratando de garantizar, pero hay cosas que yo ya no puedo, que salen de mi control y que incluso la lectura lo dice, ¿no? Que decían o argumentaban que ellos no podían controlar a cómo hacían las contrataciones las maquiladoras, ¿no? Pero también otra como contradicción. Pero eso es algo que tenemos que luchar contra eso también, justamente. Sí. Porque tú estás erradicando en el país. De hecho, es una de las luchas. La lucha fue por ahí. La lucha iba, no, te tienes que adaptar a las leyes del país. ¿Qué te pasa? ¿Sí me entiendes? La lucha del Sí. capítulo. Ese es el centro de la lucha. El centro de la lucha fue jurídica, política, es decir, te tienes que adaptar. Nos tienes que dejar sindicalizar y nos tiene, fíjense, eso cambió. Este texto, ya ahora, una maquila gringa que haga esto, se puede hasta juzgar por el TEMEC. Se puede ir al TEMEC y decirle a la empresa que lo cambie. Fíjense, pero esto ya tiene años, ya se hizo y no se dejaba. Hoy por hoy el tema de los derechos laborales en el TEMEC es fuerte, tiene un capitulado muy diferente. No quiere decir que estamos muy bien, pero estamos mucho mejor. Se los comento porque es muy interesante, porque justamente pasa por el Telecán esto, por el Telecán, por el soft law, esto que tú dijiste, el derecho suave, que no es otra cosa que ya como yo radico en Estados Unidos, pues yo me rijo por lo que dice mi casa matriz. No, estás aquí en México. Es un tema de derecho internacional también público y es muy interesante esto. No sé, adelante Marlene. Disculpen que les quite la palabra para que vayamos pensando todos los problemas que hay. ¿Ven? Está muy bien, Marlene. No sé si quieras comentar algo más. Sí, finalmente el tema, y que me pareció como también una de las grandes contradicciones que decía que pues el director, este Knight, pues al final del día dijo, ¿no? Así de, ok, pues para garantizar, pues, y se unió como a la unión de laboristas, ¿no? Pero no es porque realmente, o sea, si pensamos como en el trasfondo, su interés no era proteger los derechos laborales de las personas, sino que era proteger como los intereses económicos de la empresa. Entonces, no sé, siento que aquí aplica si no puedes con el enemigo, únete a él, y entonces me uno para que las personas piensen que efectivamente yo estoy en pro de los derechos laborales, y sí, o sea, como según ellos, o sea, como lo acabo de mencionar en el ejemplo de los contratos, pues hago este tipo de cosas para que la gente vea que yo estoy haciendo, porque si no se les vienen como temas de las estrategias de boicot que mencionaba el texto, ¿no? Bueno, a ver, Ramiro, algo nuevo porque para si no seguir en el esquema, y explicar, ¿sí me entiendes? A ver, dime. Sí, Estamos en las profesora. contradicciones sociales, algo nuevo para si no, porque tenemos 13 minutos. 15. Sí, profesora. Yo por lo que pude entender de todo el contexto, el texto habla sobre las desigualdades sociales, ¿sí? Económicas, políticas, jurídicas y laborales. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué económica? O sea, ¿cómo un empresario a comparación de un trabajador que también los dos fungen una función, los dos trabajan, ¿sí? Los dos tienen, vaya, una relación laboral? Ahí es donde surge la desigualdad, ¿sí? Porque un trabajador gana menos, trabaja más, y un empresario trabaja menos, y pues gana mucho más, ¿no? Es una desigualdad, ¿sí? ¿Y por qué social? O sea, porque precisamente atañe en contra de la sociedad. ¿Y por qué económica? ¿Por qué? Porque simplemente el trabajador gana poco y el empresario gana más, ¿no? ¿Por qué jurídica? Porque los instrumentos jurídicos son utilizados para sus fines de lucro, ¿sí? Más no para impartir legalidad ni justicia, ¿sí? Yo pude entender esos parámetros, no sé si estén correctos o... Está bien, está bien. Pero fíjense, Profesora. contradicciones sociales son las problemáticas del caso. ¿Cuáles son los problemas del caso? ¿Está bien? Y los problemas son, aquí hay un problema de desigualdad, hay un problema social, jurídico asociado
a no querer acatar la legislación de un país y no querer reconocer el derecho de asociación, no querer hacer un contrato colectivo de trabajo, no querer respetar las jornadas laborales, determinados derechos laborales. Em, ¿Cuál es el problema social, económico? Pues justamente la desigualdad, como dijo Ramiro, el tema de la desigualdad, el tema de las consecuencias que implica tener un trabajo que no sea digno. ¿Cuál es el problema, quizás ahí puedes decir político? Bueno, que el Estado dejó, en este caso que estamos leyendo, ¿no? Es muy importante, que el Estado deja que estas empresas entren a nuestros territorios y se rijan por estas normativas jurídicas de soft law, de que ellos tienen su casa matriz en el extranjero. Eso es un tema político. El Estado es parte de la política. ¿Cuál es otro problema, otra contradicción? Bueno, la económica es la desigualdad. Ahí estamos, esos son los problemas. Eso es lo que yo quiero que ustedes detecten. A ver, esto lo quiero que lo detecten para todos los casos del mundo que ustedes trabajen, pero también que lo detecten para las lecturas que vamos a hacer de los 4 libros, de los 4 capítulos. ¿Está bien? ¿Cuáles son esos problemas? Y que los traigan resumiditos, ¿no? Tienen que hacer ustedes el ejercicio en casa antes de venir al 15, ¿no? A ver, a mí me da miedo que no nos alcance el tiempo. Yo les voy a proponer vernos de nuevo y ustedes me van a decir día, hora, lugar, es está bien, pero voy a describir, no voy a volver a hacer el ejercicio de preguntar cada ámbito, pero voy a describir aquí. Este es el primer punto. Esto se los voy a reenviar, esto que está en la página, yo se los voy a describir de otra manera, porque aquí está puesto con otros elementos de otras cosas que no vamos a ver por ahora, porque es para que, si nos daba más tiempo profundizar, porque, por ejemplo, este elemento de las contradicciones personales tiene que ver con por qué a mí me motiva hacer un caso así. ¿Por qué a mí Milay, a mí Martina, a mí Brenda me motiva colaborar con esa causa popular? Y eso no lo vamos a ver ahora. El punto B, el caso en sí, ¿no? Todos los fenómenos que estamos mirando, jurídicos, sociológicos, todo lo que está pasando, ¿no? Hay que analizarlo desde todas las aristas, social, económica, política, jurídica. Eso es lo que tú tienes que ver desde el punto de vista de la totalidad social. Y fíjense, aquí hay un punto común, lo van a ver en todos los puntos, es cuando uno es crítico, uno siempre va a tener en cuenta no solo el ámbito legal, lo jurídico, lo que se viola, sino también la parte política, la parte económica, la parte social del caso. Y si bien lo vas a ver en las contradicciones, punto A, lo vas a ver en el segundo punto, es lo que se denomina desde la totalidad social. Es ver cuáles son todas las aristas del caso, económicas, políticas, sociales o culturales, depende del caso. Si es un pueblo indígena puede ser que haya aristas culturales. De hecho, creo que les puse por ahí, en uno de los casos, el pueblo Uwa, y eso es un pueblo indígena. También hay problemas culturales. No solamente la totalidad social es todos el ambiente alrededor del caso desde el punto de vista de los factores que no son solo jurídicos, políticos, sociales, económicos, ¿cómo se llama esto? Culturales. Cultural. Exacto. Es como, eso es el concepto de totalidad social, es un concepto marxista completamente, y que todo pensador crítico, cuando uno ve cuáles son los problemas de este caso, a la vez lo estás pensando desde la totalidad social. Porque cuando ves los problemas, estás viendo todas las aristas. De hecho, se repite, el punto A y el punto B es como un poco reiterativo, pero son dos aspectos diferentes. Una cosa son los problemas que hay y otra cosa es cuáles son todas las aristas, ¿no? Económicas, políticas, sociales, jurídicas del caso. Todas las aristas no me refiero a los problemas, es un análisis como integral. Es como decir, a ver, en el caso de la ley NAI, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo como totalidad social que realmente hay en materia jurídica contradicciones legales. Por ejemplo, hay contradicciones legales, hay superposición de las normas jurídicas, hay irrespeto de las normas locales frente a las nacionales, ¿no? Ese es el análisis de totalidad. Bueno, eso son problemáticas también, ¿no? Pero
Desde el punto de vista social, hay desigualdad, lo que decía Ramiro, social, ¿cuál es el análisis? Ah, que socialmente este caso, fíjate, más que desigualdad, decirlo en general ahí, en totalidad social lo que uno dice socialmente, ¿qué pasa con un caso como el de la ley Nye, socialmente, que los trabajadores no pueden defender sus derechos? No pueden defender sus derechos. Y al no poder defender sus derechos, genera problemas económicos y genera contradicción y problemas sociales a la larga, porque si tú no tienes un salario digno, tampoco puedes a tu familia darle una vida digna, porque el salario es el elemento fundamental. Y entonces me voy a la parte política. Se reitera mucho lo de la parte primera, porque las contradicciones sociales es como el problema, y la totalidad social es como el análisis integral, que es el que acabamos de hacer ahora. ¿Sí se entiende? Es como que no te pierdas ninguna arista del caso. No dejes de ver, de hecho los podemos unir un poquito, los podemos unir. No sé si van conmigo, ¿no? No dejas de ver todas las problemáticas y a la vez no dejas de ver que te falte nada en esa totalidad social, ya sea jurídica, social, económica, política, cultural e ideológica. Puede haber también elementos ideológicos, depende del caso. ¿Sí se entiende? Sí, Bueno, el tercer punto, vamos a ser críticos. Ahora vamos a ejercer la crítica. ¿Y cómo ejercemos la crítica? ¿Qué es lo primero que uno hace? Criticar lo que está pasando. Fíjense, ustedes van a decir, Milei, pero me estás diciendo lo mismo en todos los puntos. Claro, pero es que yo necesito que a ti no se te olvide, primero, cuando tú tienes un caso enfrente, todas las aristas. Pero a la vez detectar las problemáticas. Porque aquí no es hablar de que el capitalismo, el neoliberalismo, no es solamente eso. No es que tú tengas que hablar de toda la historia de México para llegar al caso, no. No estamos hablando de eso, estamos hablando de ubicar el caso, sus problemáticas y su análisis de totalidad. Que no te falten aristas, pero tú no tienes que ir al siglo XIX para que te falten esas aristas. Tú con que lo veas, qué está pasando en todos los ámbitos estos que estoy hablando, que sobre todo son así: político, económico, social, cultural, ideológico y jurídico. Son esos, no más. Incluso les diría que también habría que saber siempre un poquito de historia del caso. Por ejemplo, en el caso de la ley Nye, la historia no es tan fuerte. Bueno, historia de los conflictos entre los trabajadores y la empresa. Pero en una comunidad indígena sí tienes que saber de historia de la comunidad. Eso es muy importante. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con esa comunidad históricamente? Por ejemplo, eso es un factor histórico de totalidad social. ¿Está bien? Si tú tienes un conflicto como el conflicto de Brenda en Cuemanco, ¿cuál es la historia de Cuemanco? ¿O cuál es la historia ambiental de Cuemanco? Por ejemplo, para poner otro caso, que es importante, esa historicidad ambiental que implica que Cuemanco es un pulmón para la ciudad, y si tú pavimentas allí y haces construcciones, te estás comiendo un pulmón. Esa historia, esos antecedentes que implican un poco de historia también son importantes. Y eso es totalidad social también. ¿Se entiende? Estoy poniendo otro caso, el de Cuemanco, que nos puso Brenda hace un tiempito, o no sé si fue aquí en otra clase, que nos comentó que quieren hacer unas construcciones y justamente es una zona de lodazal que es ambientalmente importante. A ver, donde hay ríos y donde hay agua y donde hay bosques, si tú pavimentas, rompes la ecología ambiental ahí y social también. ¿Entendieron bien esto? ¿Puedo seguir? Vamos a hacer la crítica negativa y la crítica positiva. La negativa es ¿qué voy a criticar? ¿Dónde está? A ver, ¿qué voy a criticar aquí? ¿Cuál es esta acción que siempre hacemos cuando vemos un problema? ¿Cuál es la crítica? Pues que el Estado no está teniendo un papel suficientemente relevante en un conflicto, que los tribunales tampoco están teniendo un papel relevante en este conflicto y no están siendo activos frente a el despojo o frente a las violaciones de derechos, ¿no? Tengo que detectar esto. Esa es la crítica negativa. Que los patrones en una empresa, son violadores de derechos humanos. Esa es la crítica negativa. Todo lo que implica violaciones de la legalidad,
todo lo que implica omisiones del Estado, violaciones de la legalidad de particulares y de autoridad. Las omisiones también del Estado, que en materia de derechos humanos son violaciones de derechos humanos igual. Todo lo que implica la crítica negativa los va a llevar a ustedes a ir detectando cuáles son los caminos por los cuales nosotros tenemos que reconstruir la crítica positiva. ¿Y qué es la crítica positiva? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a resolver esas violaciones de derechos humanos? Esa reconstrucción en positivo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Nos unimos políticamente, hacemos una organización, hacemos una huelga, hacemos un paro, metemos amparos, nos unimos a la unión internacional esta contra las transnacionales para que nos apoye. Usamos la prensa. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende la crítica positiva? Son las acciones para no solo resolver el caso, sino son todas las acciones políticas, jurídicas, mediáticas que hacen los grupos y los movimientos para resolver los casos. Y no solo resolverlos, sino para la lucha. Olvídense del caso jurídico, la lucha política. Y el último punto, que sería el de la transformación social, es ¿cuál es el fin que voy a lograr? ¿Qué voy a lograr? Si realmente hay un fin de transformación social. Porque hay casos que no logran nada, hay casos que no se logran, hay muchos casos que no se logran, o se logran cosas y no se logran otras. No importa que pierdas el caso jurídicamente, pero lograste una unidad política tremenda en esa comunidad, lograste que en los tribunales se movieran las cosas, aunque al final no lograste del todo el triunfo, no importa, hay cosas, es como Atenco, por ejemplo. Salieron y se manifestaron, sacaron los machetes, no dejaron que se hiciera el aeropuerto. Pero ¿qué les costó después? Si tú ves ese caso en dimensión histórica, les costó que cuando se levantaron de nuevo los metieran presos 4 años y les hicieran de todo al pueblo. Y el pueblo hoy está bastante, bueno, no, están más o menos, tampoco ya estuvieron como 10 años muy golpeados por la represión, por lo que hicieron de meter a toda la gente, a la gente que metieron presa, por el acoso sexual, la violencia sexual, todo lo que pasó. Y hoy por hoy tú ves que hay un grupo todavía en la lucha, pero un grupo reducido. Cuando tú ves el caso, tú ves que es un caso paradigmático, que sí, lograron que no se hiciera el aeropuerto, por un lado, pero también han sido muy golpeados históricamente. Pero a la vez también ves que hay un grupo que ha sido victorioso, que se empeñó en la lucha. Entonces, ese es un caso que cuando tú lo describes en un texto, es un caso que ¿qué logró en la transformación social? Pues logró que no se hiciera el aeropuerto y que incluso se iba a hacer hace poco y que fue que se paró, el famoso aeropuerto de Santa Lucía. Era parte de todos esos no era en Atenco específicamente, pero es parte de todo lo que se defendía. Pero no lo pararon del todo ellos ahora, tuvo que pararlo otra instancia. Pero no importa, al final, ¿qué queda? ¿Qué transformaron socialmente ellos? ¿Qué hubo? Pues para mí tiene mucha trascendencia el caso de Atenco en lo personal, por ejemplo. Para mí me transformó ese caso en una visión hacia México, hacia muchas cosas, por ejemplo. Les digo así en lo personal, ¿eh? Y yo creo que hay mucha gente y todos los luchadores que ahí todavía quedan, están haciendo todavía cosas y son un ejemplo tremendo en las luchas políticas sociales. Para mí ese es el último punto de la transformación social con respecto a ese caso, por ejemplo. Y así lo vas a encontrar en todos los casos que leas. Cosas muy puntuales de transformación social para el caso o cosas que trasciendan también. Chicos, son las 5:33 y chicas. Miren, yo les propongo lo siguiente, gracias por pasar la lista. El que quiera y el que pueda, ustedes me dicen día y hora y nos vemos de nuevo y yo vuelvo a dialogar sobre la ley NAI, volvemos a los puntos a ejercitarlos antes del 15. ¿Cómo ven? Sí, maestro. Sí, está bien. Igual nosotros nos podemos organizar por el grupo de WhatsApp Ok. y ya. A ver, ustedes, yo sé que están ya en exámenes y el 15 es la semana que viene, el martes. ¿Cómo están? No sé si les parece bien el viernes es 11, ¿tienen certificación? No. No, yo tampoco, profesora. Los demás. Yo no sé, necesito checar.
No, en sí los viernes no tenemos, bueno, yo no tengo clase el profesora, viernes. estoy libre el viernes. ¿En qué horario, maestra? Para A ver, no ser tan... yo puedo ¿En qué en horario, la profesora? mañana, yo puedo en la mañana y si no, a las 7 de la noche, en el horario de 7, 8 y media. 1 hora y media de clase de nuevo. Me parece bien a En las la 7 de la noche. mañana. Preferiría en la mañana. A ver, En la mañana, profesora. ustedes Yo tienen apoyo un la WhatsApp- tarde. ¿Ustedes tienen un WhatsApp entre ustedes? No. Sí. Porque Sí, si sí lo- tenemos, profesora. profesora. Sí, profesora, Sí, lo tenemos tenemos. WhatsApp. El, que vi- perdí mi teléfono. el viernes en la mañana puede ser hasta las 12 del día. Después no puedo, tengo reuniones. Sí, Está está bien, bien, profesora. maestra. Profesora. A las 7 de la noche. Ustedes me dicen. De 7 a 8 bueno, y media. En la Este, mañana, maestra, mejor, porque en la tarde tengo certificación. Bueno, no, Tiene yo en la a la mañana tengo mayoría. que trabajar. A ver, En la tarde, profesora. a las 7 de la noche ¿tienen certificación? ¿Tienen certificación, Josefina? Ah, no, yo la tengo más chiquito, temprano, no maestra, temprano. A las 7, sea, por eso. Estoy proponiendo, miren, A las yo 7 estaría creo bien, que el profesora. viernes a las 7 de la noche está bien para los que trabajan, para los que tienen certificación y así no rompe a Sí. nadie. Está bien, maestra. Sí, Yo está sé bien. que es viernes, yo lo sé, pero hagámoslo por aprender un poquito más de un día nada más. Sí, maestra. Y Está trabajo. bien a Sí, las estaría bien a esa hora, maestra. 7 de la Trabajo en noche. la mañana. Por eso a las 7 de la noche. A las Bueno, 7, a está las bien. 7, a las Ya 7. no está Yo libre. sé que van a estar Está libre. libres. Vienen a las 7, no sean malitos y malitas. Está bien, bien. maestra. Y Sí, nos vemos de sí, nuevo. a las 7 está Y yo con Viernes a las mucho 7. gusto seguimos dialogando y el martes ya lo que yo voy a hacer es preguntar de los 4 casos, ¿vale? Vamos a hacer eso. Les mando un abrazo. Me da mucho Igual. gusto. Hay que leer lo que viene ahí en la Gracias, plataforma. Gracias, profesora. maestra. Muchas A gracias, ver, Gracias, profesora. espérame, Que tenga buena tarde. no me voy. ¿Qué están preguntando? A ver. Hay una persona preguntando algo. luego, maestra. Yo, maestra, Dime, Luis, dime. hay que leer el capítulo 3, 6, 8 y 10, ¿verdad? Sí, pero eso es para el 15, que es el taller. Seguimos con la late night. Estamos analizando la late night. Vamos a seguir con ese el viernes. Y yo voy a poner otros casos, otros ejemplos de casos que conozcamos así, paradigmáticos. Traigan ustedes también, pueden ustedes comentar un caso. Maestra, ¿cómo se ve aquí la contradicción social? ¿O cómo se ve aquí la totalidad social? ¿Está bien? Piensen un poquito, casos que ustedes conozcan, no tenemos por qué leer todo el tiempo. Los 4 capítulos que hay que leer son para el 15. ¿Está bien? Ok. Bueno, Va. Bueno, les mando un Gracias. abrazo. Nos vemos el viernes a las 7. vienen de salud Entonces, todos. profesora, ¿podríamos traer un caso y así de cierta manera exponerlo? También, Benjamín. Tomando esos Sí, ejemplos, así. sí, exacto. Perfecto. Buenísimo. Vale. El Gracias, viernes a profesora. las 7 nos vemos. Bye. Correcto. Vale, gracias.